peor los médicos generales que se meten a hacer liposucción sin tener entrenamiento, o otro tipo de personas que hacen peligroso, ¿no? Y los mismos cirujanos se han muerto así, ¿no? Los mismos cirujanos plásticos, ¿no? Entonces, el reborde costal es fácil palpar, ¿no? Este es el reborde costal. Entonces tenemos aquí la articulación cicloesternal, el reborde costal, y atrás continúa con la costilla número 12. Hacia atrás la costilla número 12 y la vértebra número 12. Entonces todo este contorno irregular, no está en el mismo plano, todo eso viene a ser el orificio inferior del tórax. Pues aquí están los límites de lo que acabamos de hablar, los límites del orificio superior, los límites del orificio inferior, ¿no? Aquí está el ángulo de Lewis, o ángulo, ¿no? Entre el manubrio y el mano, el ángulo de Lewis, de la teoría, el diámetro antero-posterior 6.5, 11 centímetros el diámetro transversal. Cuando vemos al tórax por abajo, tenemos aquí un esqueleto y lo quiero mirar por abajo. Esa es una cavidad inmensa. Pero en el centro, como una montaña, están los cuerpos de las vértebras, ¿no? Esto sobresale, ¿no? Hacia la cavidad, ¿no? Hacia la cavidad, como una montaña. Esta será la cavidad pulmonar del lado derecho, esta es la cavidad pulmonar del lado izquierdo, y al centro estará el mediastino. El mediastino está entre ambos pulmones. El mediastino es un espacio que está ocupado principalmente por el corazón. Entonces, en general, hay tumores del mediastino. El mediastino hay que dividirlo en mediastino superior o inferior, y de acuerdo al contenido de cada mediastino, uno puede decir, este es un tumor de tal estructura, porque saben qué estructura se identifica. Entonces, aquí tenemos la cavidad torácica. Entonces, la cavidad torácica está formada por dos cavidades pulmonares y el mediastino. Ahora, el suelo de la cavidad torácica. El suelo de la cavidad torácica está representado por el diafragma. El diafragma es un músculo grande, es como esos tazones grandes, ¿no? Donde hacen más ahí. Imagínense un tazón boca abajo. Así es el diafragma. El tazón, la parte donde se asienta el tazón, que sería esto, donde está boca abajo, es tendón. Tiene un centro, se llama centro tendinoso o centro crénico. Sobre esta porción tendinosa descansa el corazón. El corazón aquí está sentadito sobre el centro tendinoso, ahí. Periféricamente están las fibras musculares. En todo el contorno del centro tendinoso es el músculo, la masa carnosa del diafragma. Y tiene fibras verticales. Fibras verticales del diafragma en el contorno alrededor del centro crénico. Entonces, el suelo de la cavidad torácica es el diafragma, ¿no? Con su centro crénico, y estas porciones que sobresalen del músculo se llama cúpula diafragmática. Las partes más elevadas de la porción carnosa son las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Del lado izquierdo y del otro lado del lado derecho. Ahora, ¿qué función tiene el diafragma? ¿Qué función tiene? ¿Participa en la inspiración o en la expiración? O de otra forma, a ver, cuando toman el aire, ¿qué pasará con el diafragma? ¿Desciende o asciende? Desciende. Desciende. Es como un émbolo, como si succionara. Entonces, durante la inspiración, estas fibras musculares se contraen. Al contraerse estas fibras, el centro crénico desciende. ¿No? Entonces, la presión dentro de la cavidad torácica cae en comparación a la presión atmosférica. Al caer la presión dentro de la cavidad torácica, el aire que está en la atmósfera tiene mayor presión y ingresa dentro de los pulmones. Entonces, mientras el diafragma está descendiendo, el aire está ingresando. Como hay unos cuellos para ventilar los fuegos, ¿no? Esos unos cuellos. Imagínense, a través de ese orificio ingresa el aire hacia los pulmones. Y luego, ¿qué pasa con el diafragma? Se relaja,
ya no se contrae, se relaja. Al relajarse el diafragma, las vísceras abdominales que están a alta presión, aquí hay presión positiva. ¿Por qué hay presión positiva en el hombro? Para mantener las vísceras en su lugar. El hígado pesa 1 kilo y medio. ¿Cómo el hígado se mantiene aquí arriba? El vaso, el estómago, cada víscera cómo se ubica en su lugar y se mantiene ahí por la presión. Uno de los factores es la presión intraabdominal. ¿Y quién genera presión intraabdominal positiva? Los músculos potentes de la pared del abdomen. ¿No? Hay 6 músculos que se encargan, están en contracción permanente y mantienen a las vísceras en su lugar. Entonces, cuando el diafragma se relaja, ¿no es cierto? Aquí se incrementa la presión y empuja el diafragma hacia la parte superior y empuja la columna de aire que está, o el aire que está dentro del pulmón, sale de ahí. Luego el diafragma se contrae, succiona el aire hacia los pulmones. Todo el tiempo pasa eso. Entonces, el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Algunos autores dicen, el principal músculo de toda la respiración es el diafragma. ¿No? Como este músculo. Ahora, ¿hasta qué espacio llega el diafragma? Llega hasta el 4º espacio intercostal. Tenemos aquí 11 espacios intercostales y el punto más elevado del diafragma es el 4º espacio intercostal. Eso significa que la mitad superior, o un poco más de la mitad superior, o menos de la mitad superior del tórax, solo sirve para el pulmón y el corazón. ¿Y qué pasa con la mitad inferior? La mitad inferior es para proteger a las vísceras del abdomen. O sea, la pared torácica protege las vísceras torácicas y las vísceras abdominales. Entonces, esta carga llega la cúpula diafragmática, 4 espacios intercostal. Este es el espacio que alberga los pulmones y el corazón. Y todo el espacio que queda por debajo será para el hígado, para el estómago, para el vaso, para las vísceras del abdomen. Los rodea y los protege de la víscera. Entonces, una herida de bala a este nivel, lesión del hígado. En la parte superior, una lesión del pulmón o corazón. O sea, aquí están las vísceras. No porque esté en la jaula torácica, el pulmón va a llegar hasta aquí. ¿No? Por más que uno dice inhale, toma el aire, se llama inspiración forzada. Toman todo el aire y nunca ocupan los espacios normales. ¿No? Siempre hay una reserva de espacios, pero aún inspirando en forma forzada, no se logra ocupar todo el espacio que está. Aquí hay una figura donde la mitad superior del tórax está protegiendo al pulmón y al corazón. Y la mitad inferior va a proteger al hígado, al estómago. El estómago tiene una posición más superior y al vaso. Entonces, cuando hacen la liposucción del vaso, basta que choque aquí el toca y se mete por debajo. Y ahí está el hígado. ¿No? Entonces, todo debe ser paralelo a la piel. Pero como eso se hace rápido, un descuido y cambia de dirección. Entonces el diafragma, no se me resume, el diafragma es un tejido músculo tendinoso. Tiene músculo en la periferia, ¿no es cierto? Y tiene una porción central que es tendinosa. Es un músculo principal de la inspiración, desciende durante la inspiración, ¿no? Y la parte tendinosa descansa el corazón. Ahí está descansando el corazón, la porción tendinosa. Tiene 2 cúpulas. La cúpula diafragmática del lado derecho, la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Ahora, por la vecindad, el diafragma es un músculo delgadito. Hay parásitos, no sé si han escuchado, ¿no? Que viven en las vísceras de las ovejas. En la sierra, ¿no? Le quitan las vísceras de la oveja, se le dan al perro. Y dentro hay unos parásitos. Esos parásitos, ¿no? Cumplen su ciclo vital en el perro y eso es excremento hay hierro. ¿Y qué hace el perro? Se lava el hocico y después le lava la boca. Así
pasa a los huevos. Y en los huevos, estos huevos de este parásito, ¿no? Tiene predilección por el hígado. Se va al hígado y hace un quiste hepático. Y el quiste hepático, como el diafragma, es como si fuera el gorro, el chollo del hígado. Es su gorro, ustedes lo ven ahí el hígado, con un gorro ahí. Entonces este parásito atraviesa el hígado, atraviesa el diafragma y invade el pulmón. Se dice mismo que el paciente tiene enfermedades pulmonares, tiene dificultad respiratoria, le hacen exámenes y encuentran que es este parásito, ¿no? Ahora hay que ir a operar, hay que sacar el quiste, ¿no? Con toda su envoltura, porque si se rompe se disemina en todo el cuerpo, se llama el cáncer blanco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es? Cuando llevan parasitología, cuando llevan parasitología ahí van a ver el ciclo de cada parásito, cómo se transmite, el modo de transmisión de cada uno de los parásitos. Entonces, ahí, ¿qué deben hacer con eso? Cuando van a hacer sus serumos a zonas alejadas, las vísceras deben enterrar, ¿no? Deben ser enterrados en profundidad y no dar ninguna. Si no termina por cumplir su ciclo, se llama el ciclo de los. Entonces, fácilmente atraviesa el diafragma y ya está en el. Entonces, aquí ayer quería explicarle, pero ya tienen esto, ¿no? Aquí es el émbolo, ¿no? Es el émbolo, hay que decirlo. Entonces, este émbolo es como el diafragma empieza a bajar. ¿Y qué pasa con el líquido? Entra, ¿no es cierto? En vez de líquido, imagínense aire. El diafragma va bajando y el aire va entrando por diferencia de presión. Actúa como un émbolo gigante. Pero a veces cuando hay tumores de lesión cervical, no manejan bien su anatomía y seccionan al prénico. El prénico inerva el diafragma. Si cortan al prénico, la mitad del diafragma se paraliza. Ya no funciona la mitad. Entonces las vísceras del abdomen, como no encuentran resistencia en el diafragma de ese lado, empujan al diafragma hacia el tórax y le quitan espacio al pulmón. Entonces ahí le piden una placa de tórax al paciente, la cúpula diafragmática del lado derecho está bien, pero del lado izquierdo está elevada, porque la presión positiva del abdomen empuja al diafragma que está paralizado. Como ya no hay contracción, y le quita espacio, ¿no? Entonces hay que cuidar los prénicos con todo tipo de cirugía de cuello y de tórax, que pasa por el tórax. En cirugías cardíacas, ¿no? A veces seccionan el prénico de parálisis. Entonces, cuando uno ve al diafragma por su parte lateral, aquí se ha retirado parte de la barriga costal, ¿cierto? Aquí estamos viendo el centro prénico, el centro tendinoso. Y aquí están las fibras musculares. Las fibras musculares son verticales, ¿no? ¿Cuánto será la frecuencia respiratoria de una persona normal? ¿El pozo? De 12 a 14 a 16 respiraciones por minuto, ¿no es cierto? Y el músculo, el diafragma parará y en un momento reposa, nunca reposa. Si para, pues entra en estado respiratorio, ¿no es cierto? Entonces este músculo necesita ser ricamente vascularizado. Todo músculo que está en constante movimiento, su vascularización le ofrece oxígeno, liberación de CO2 y nutrientes. Entonces tiene múltiples vasos sanguíneos que lo van a liberar o a vascularizar. Entonces, ¿cuáles son las arterias que se encargan de irrigar al diafragma? Tenemos la pericárdico-prénica y la músculo-prénica. Esas dos arterias son ramas de la torácica interna. Ustedes recuerdan la subclavia, su primera rama es la que va a los arterios transversos, ¿no? Y luego la segunda rama es la torácica interna, pero esta es una rama descendente de la subclavia. La torácica interna, su nombre antiguo es mamaria interna, porque da ramas a la mama, pero por dentro del tórax. Porque es una arteria que no está en la superficie, está por dentro de la cavidad, pegado al borde lateral del esternón.
por detrás de estos cartílagos. Detrás de estos cartílagos, por ahí está la mamaria interna o torácica. A partir de ahí, la rama pericárdico pene. ¿Por qué dice pericárdico pene? Porque irriga al pericardio, a la envoltura del corazón, y también irriga al diafragma. Luego, otra arteria, la mamaria interna o torácica, es la músculo pene. Son ramas que van directamente al diafragma, ¿no? Entonces son dos de las ramas importantes, pero hay otras ramas de menor calibre que salen de la misma aorta. ¿La aorta de qué calidad sale? Del ventrículo izquierdo, la aorta. Sale del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, un tallado y una porción descendente. Esa aorta atraviesa el tórax, atraviesa el diafragma y va al abdomen. Esa porción descendente de la aorta, las ramas para la cara superior del diafragma, se llama arterias crénicas superiores. Cuando la aorta atravesó el diafragma y está en el abdomen, ahí da las crénicas inferiores para la cara interior del diafragma. El diafragma tiene por su cara superior las crénicas superiores y por su cara inferior las crénicas inferiores. En este centro clínico vamos a encontrar un agujero. Al agujero también le llaman foramen, ¿no? Foramen para la vena cava superior e inferior. La vena cava inferior que recoge sangre de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, y está llevando sangre a la cavidad cardíaca, a la aurícula derecha. Y bien atraviesa el diafragma, inmediatamente ingresa a la aurícula derecha. Entonces, hay un orificio en el centro clínico de la vena cava inferior. Hay otros orificios que no lo vemos aquí, lo vamos a ver aquí. Entonces, este es el diafragma visto por abajo, visto del abdomen hacia arriba, como si estuviera mirando al diafragma hacia arriba, ¿no? Esa es la columna lumbar. Entonces, el diafragma tiene tres fascículos o tres porciones. Tiene una porción external que viene del esternón, tiene una porción costal que viene de la costilla y tiene una porción lumbar. La porción external se inicia en la cara profunda del proceso psicoideo. Ahí se va a insertar. Es un fascículo pequeño que llama porción external. Y el resto, todo lo que estamos viendo aquí, hasta este nivel, todo esto es la porción costal. Toda esa porción costal, ¿no?, se va a insertar en la cara profunda del reborde costal. Aquí se está insertando, en la cara profunda del reborde costal. No en la cara superficial, sino en el reborde, pero en la cara profunda. También se va a insertar en la costilla número 12, en la costilla número 11. Todo esto es su porción costal. Está alrededor, es más extenso. Y existe una porción pequeña, que es la porción lumbar. Entonces tenemos una porción external, una porción costal, una porción lumbar. La porción lumbar está representada por los pilares. A este le llaman pilar derecho y este es el pilar izquierdo. Estos pilares se juntan en la línea media, delante de la aorta, y delimitan un orificio. Este es el orificio para la aorta. Entonces el orificio aórtico está delimitado por los pilares del diafragma, por su porción tendinosa, por su porción muscular. ¿Y dónde se fijan estos pilares? Estos pilares se van a fijar en el cuerpo vertebral de L1, L2 y algunas veces de L3. Están hacia la columna lumbar. A partir de ahí, estas piedras se comunican en la parte anterior, se juntan y forman el orificio aórtico. Por aquí desciende la aorta, ¿no? Pero la aorta está descendiendo y el conducto torácico, que es un vaso linfático, está ascendiendo por el mismo orificio, pero por detrás de la aorta. Luego tenemos entre el orificio de la vena cava, que está en el centro clínico, y el orificio que está aquí pegado a la columna lateral, tenemos otro orificio para el esófago, se llama el hiato esofágico, que está en la porción muscular, puramente muscular del diafragma. Entonces el diafragma tiene tres orificios, ¿no?
tiene uno para la vena cava inferior, que está a nivel, si lo proyectamos ese orificio a la columna, está a nivel de T8, el orificio de la cava a nivel de T8. El orificio esofágico le suman 2 más, T10, y el orificio de la aorta, T12, ¿no? T8, T10, T12. En ese nivel sí lo que queremos proyectar hacia la columna vertebral. Entonces, este es un músculo inmenso, ¿no?, que cumple una función muy importante. Entonces, dice, la cavidad torácica está ocupada por los pulmones, ¿no?, principalmente en la parte lateral, que es la cavidad pulmonar, y entre ambos pulmones existe un espacio. Este es un corte coronal, que tenemos el pulmón derecho cortado, el pulmón izquierdo cortado, y el espacio que queda se llama mediastino. Todo esto es el mediastino. Entonces, ¿qué es el mediastino? El mediastino es un espacio que se ubica entre ambos pulmones, está por debajo del orificio superior del tórax y su límite inferior es el pulmón. El límite inferior del mediastino es el centro pélvico. Los límites laterales son las caras internas de los pulmones y el límite superior es el orificio superior del tórax. Es el mediastino, ¿no? Ahora, pero esos son los límites en este corte. ¿Y cuál es el límite anterior? El límite anterior es el esternón. Adelante es el esternón y en la parte posterior es a la columna vertebral. Y ahí completamos todos los límites del mediastino, ¿no? Ahora, ese mediastino se divide en 2 partes. Buscamos el ángulo de Luis, por eso es importante el ángulo de Luis. Trazamos una línea que correspondería más o menos a esta línea. De aquí para arriba es mediastino superior, hasta el orificio superior. Todo es el mediastino superior. Todos estos elementos están en el mediastino superior. Y de esta línea para abajo es mediastino inferior. Pero el mediastino inferior se divide en 3 partes. Este mediastino inferior está siendo ocupada principalmente por el corazón y la cubierta que cubre el corazón se llama pericardio. Este es el pericardio o saco pericardio, es como una bolsa. Dentro de esa bolsa está el corazón. O sea, el corazón tiene su propio espacio. El corazón tiene su propio espacio donde puede expandirse y donde puede contraer. Y eso se llama saco pericardio. Aquí yo quiero ver el corazón, no lo veo. Tendría que hacer un corte vertical y un corte horizontal y verán que ahí puedo ver el corazón, ¿no? Entonces, todo lo que cubre este saco pericárdico es el mediastino medio. O sea, ¿cuál es el contenido del mediastino medio? El corazón y el origen de los grandes vasos, el origen de estos vasos es el contenido del mediastino medio. ¿Qué elemento es el límite del mediastino medio? El saco pericárdico. El saco pericárdico envuelve el mediastino y la cubierta del mediastino. ¿Y dónde está el mediastino anterior? El mediastino anterior estaría entre este saco y el esternón, que es un espacio muy pequeño. Entre el esternón y este saco pericárdico, ahí está el mediastino anterior. Y el mediastino posterior, detrás del saco pericárdico, pero delante de la columna vertebral, por debajo de T4. Es más amplio, hay más estructuras en el mediastino posterior. En el anterior solo hay tejido fibroso, que es gruesado, ¿no?, el timo. En los niños hay un órgano que se llama timo, pero en la adolescencia desaparece, evoluciona y termina con un tejido fibroelástico, ¿no? En el mediastino anterior también encontraremos la arteria y vena mamaria interna, que descendía paralelo a la vértebra y van al esternón por detrás de la porción cartilaginosa y la posterior. Entonces, por aquí desciende la arteria y la vena mamaria interna como contenido del mediastino anterior. Aquí, un corte. Este es un cadáver, ¿no? Es un corte transversal de un cadáver. ¿Dónde podemos ver aquí? El mango o manubrio del esternón. Y aquí tenemos la columna vertebral.
de la columna, la médula espinal. Lateralmente tenemos aquí las costillas, ¿no? Y aquí el parénquima pulmonar. ¿Cuál es el parénquima pulmonar? Aquí tenemos el otro parénquima pulmonar, el pulmón del lado derecho, del lado izquierdo. Ahora lo que cubre al pulmón se llama pleura. Esto blanco es la pleura, como está cubriendo una víscera, se llama pleura visceral. Todo desde la pleura visceral, que envuelve a todo el pulmón. Pero esta pleura visceral llega hasta aquí y se transforma en pleura parietal. Pleura parietal es cuando cubre la cara interna de la pared torácica. Entonces aquí tenemos pleura visceral y pleura. Aquí hay un espacio, ¿no es cierto? Es un espacio real, es un cadáver. Pero en la persona viva, ¿no? Esta pleura está pegada, esta pleura visceral está adosada a la pleura parietal. No porque tiene ligamentos que lo fijen, sino porque tiene una película de líquido, se llama líquido pleural. Es una película. Es como si tuvieran dos láminas de vidrio, le echan 3, 4 gotas de agua y lo juntan. Junten las láminas. ¿Y se podrá separar o no? No se puede separar, solo deslizando. Eso es lo que pasa aquí. La pleura parietal está adosada a la pleura visceral. Y esa película de líquido, y además hay presión negativa dentro, los mantiene juntos. Entonces, ¿qué pasa si tiene una agresión? Perforan esa pared, el aire entra por aquí porque hay presión negativa. El aire ingresa, lo separa la pleura parietal de la víscera, el pulmón que es como un elástico. El pulmón es un elástico, tiene fibras elásticas. El pulmón se deja expandir, ¿no? Por sus fibras elásticas. Y luego el pulmón recupera su elasticidad. Y luego se vuelve a cerrar. Entonces, cuando el aire ingresa a esta cavidad, el pulmón se colapsa. El volumen del pulmón, que es esto, termina siendo el volumen de un puño, ¿no? Ya está colapsado, ya no puede ese pulmón, ya no ventila. Se llama, si es aire, se llama neumotórax. El paciente tiene un neumotórax. Ojalá el pulmón del lado opuesto sea un pulmón sano. Si el pulmón del lado opuesto tiene cavidades, es un pulmón con tuberculosis. El paciente empieza en insuficiencia respiratoria. Inmediatamente tenemos que colocar un trocar, perforar hacer una toracocentesis y colocar ahí un aparato en sello de agua, una botella o un nivel de agua. Cada vez que el paciente toma aire, lo empuja al aire del espacio pleural hacia la botella. Y la botella tiene un sistema en el cual sale el aire, pero no puede ingresar. Hay un nivel de agua, con 2 tubos con un tapón ligero. Entonces, cada vez que ingresa el aire, expande esto al aire que está aquí, lo empuja y lo saca. Por este sistema no puede regresar. Otra vez. Le dan aparatos para que sople, ¿no? Entonces, el pulmón poco a poco se va expandiendo. Se toma una placa y está expandido, y recuperó ese espacio virtual, el paciente ya puede ventilar, ¿no? Si es sangre, hay que sacar esa sangre, ¿no? Si es líquido, producto de una tuberculosis, también hay que usar y sacar si el paciente tiene problemas respiratorios, ¿no? Entonces aquí, en una vista lateral, vemos aquí el diafragma. El diafragma tiene un centro frénico, pero este esquema no es exactamente como lo vemos, ¿no? El centro frénico es más anterior y el corazón descansa sobre el centro. Aquí descansa la aurícula y el ventrículo derecho, los ventrículos descansan sobre el centro, ¿no? Aquí tenemos, este es el esternón, ¿no? Y este de aquí el corazón. Este pequeño espacio entre el esternón y el corazón en su saco, este es el mediastino anterior. Y en este mediastino anterior está la arteria y la vena mamaria interna. Y en la parte superior, el rezago del pino, en los niños, en los jóvenes. Y el mediastino posterior está detrás del corazón. Todo esto sería a partir del ángulo de Mills. Este es el ángulo de Mills. Traza una línea de este ángulo de Mills para abajo, detrás del saco pericárdico, mediastino posterior. Todo esto es mediastino posterior. Y delante, mediastino anterior. Y mediastino medio
es el saco pericárdico más su contenido, que es el corazón, y el origen de los grandes vasos. En el medicino posterior, ¿qué encontramos? Y aquí encontramos el esófago, ¿no? Es un elemento del medicina. Entonces, si tengo un paciente que toma una tomografía, dice no deglute, tiene problemas para deglutir. ¿Cómo se llama cuando hay problemas para deglutir? Disfagia. Doctor, no puedo pasar, antes pasaba los sólidos, ahora no paso el sólido. Líquido, apenas el líquido puede pasar. Entonces, ¿dónde está el problema? En la vía digestiva. Entonces, puedo hacer una endoscopía, entro con un tubo y veo si hay algún tumor intraluminal o le tomo una tomografía. Y de repente en la tomografía encuentran un tumor en el mediastino posterior. Un tumor o que está comprimiendo el esófago o es un tumor del mismo esófago, ¿no? Hay tumores malignos del esófago. Entonces, sabiendo qué elementos están aquí en el mediastino posterior, le veo la imagen y digo, y no puede deglutir, digo, aquí hay un problema de esófago. Pero a veces, ¿qué pasa? La aurícula izquierda, esta es la aurícula izquierda, fíjense, está en contacto con el esófago. Uno cree que es un problema digestivo porque no puede pasar. Pero en estos pacientes con problemas cardíacos, la aurícula izquierda ha crecido tanto que comprime al esófago y no puede deglutir. O sea, un problema cardíaco repercute en un problema digestivo. Pero tengo que diferenciar. Entonces, si es un problema cardíaco, lo mando al cardiólogo o al cirujano de tórax, ¿no? Si soy un médico internista o residente, ¿no? Si no puedo manejarlo, nunca se queden con el paciente. Nunca. El dinero no es la felicidad, el dinero es la comodidad, más problema de nada. Cuando si ustedes ven que no manejan, no lo pueden manejar, indíquenle en el camino correcto, ¿no? Vayan tal colega, o llaman al colega, le explican, no hay un paciente, ¿no? Le ayudan al paciente, que vaya por el camino, ¿no? Y en el más capacitado, ¿no? Y bueno, y no le cobran la consulta, no van a cobrar la consulta, no mucho nada, ¿no? Entonces hay que ayudar a los pacientes, ¿no? Y eso le va a dar tranquilidad, felicidad, va a vivir en paz, ¿no? Entonces en el mediastino posterior tenemos al esófago, la arteria, la aorta descendente, parece que hay aneurismas. Aneurismas de aorta. Había el que fundó la UPC, era un profesor de San Marcos. Él no sabía. Aneurisma es una dilatación de la aorta, de cualquier vaso. Él tenía un aneurisma de la aorta. Y vivió con eso. Y un día se rompe y fallece. O sea, no había forma de hacer un diagnóstico. No había ningún síntoma. ¿No? Un aneurisma de aorta. O sea, la capa que envuelve las cubiertas del vaso, por la presión se va rompiendo, y luego se hace como una acumulación quística, y con la presión al final termina. Y no hay forma, si no hacen el diagnóstico antes, no hay forma. Pero si el diagnóstico lo hacen antes, colocan un stent, como un caño, no, como una prótesis por dentro, y bloquean el. Igual yo tenía un colega, un cirujano de cabeza y cuello, estaba operando, y en la clínica de grado operando, y siempre un dolor abdominal intenso. Y él dijo a sus ayudantes, le dijeron, ay, voy a descansar se puso en la camilla, descansó, como bajó la presión, ya se levantó y siguió, pero el dolor continuaba. Salió, terminó la cirugía, fue al cirujano del caso, ¿no? Alguien se dio cuenta que podía ser un problema, una estrechez, una trombosis, que es un bloqueo, un coágulo de una de las arterias del abdomen, ¿no? Había una estrechez del tronco cerebral y eso generaba dolor intenso porque no hay ligado al tejido. Un tejido que no es ligado genera dolor intenso. Le hicieron una arteriografía, encontraron el cirujano de tórax y grandes vasos. Son cirujanos e intervencionistas. Entraron con la femoral, empujaron el stent, ¿no? Como un cilindro, que se comprime y luego lo sueltan y eso lo expanden. Le colocaron al día siguiente y desapareció el dolor y se quedó operando. Ya no abren ahora, cuando hay estrechez, colocan un stent. Igual en la tráquea a veces hay un estenócido que coloca un tubo de plástico que tiene capacidad de expandirse y el paciente se
Entonces puede hacer esas cosas. Lo importante aquí es saber qué estructuras se encuentran en cada compartimento. Ven una imagen y dice, aquí, a ver, ¿qué hace? Dice, o qué elementos anatómicos, si hay un problema tumoral. Entonces puede depender de la aorta, del esófago, de la cadena simpática. Hay tumores benignos de la cadena simpática o del vago, que llaman schwannomas, ¿no? Los axones son cubiertos por células de Schwann y a veces proliferan estas células de Schwann y forman un tumor benigno. Pero comprime el nervio y el que va perdiendo la función del nervio. A veces hay que resecar, pero son tumores benignos. Un corte transversal de tórax, ¿no? Va a depender a qué nivel hacemos. Por ejemplo, aquí, esta es una tomografía. La anatomía les va a servir para que vean placas, para que vean tomografía, resonancia, puede tener una idea, ¿no? Y siempre la tomografía, le dije, que se ve como si estuviera en el pecho. Nunca se ve de arriba hacia abajo. Siempre imaginamos que eso lo estamos viendo aquí en el pecho, ¿no? Así es como se ven las placas. Claro, pueden voltearle la placa, ¿no? Pero aquí, el nombre les guía. Hay que mirar esto y esta es una imagen de abajo hacia arriba. Por lo tanto, este es el pulmón del lado derecho y este es el pulmón del lado izquierdo. Ahora, yo tengo dudas, la miré. Entonces busco el esternón y la columna, trazo una línea. El corazón, ¿para dónde va más? ¿Para la izquierda o derecha? Para la izquierda, ¿no? Aquí. Entonces aquí el corazón está más hacia la izquierda, este es el izquierdo. Entonces aquí es la cavidad, ¿no? Aquí estamos mirando al pulmón del lado izquierdo y el pulmón derecho es más amplio, no es más ancho, no tiene menor altura, pero es más ancho. Tiene menor altura porque el hígado lo empuja. El diafragma, la cúpula diafragmática derecha es más elevada que el izquierdo. Entonces el pulmón del lado derecho tiene menor altura pero es más ancho. El del lado izquierdo tiene menor volumen y es más angosto. Por la presencia del corazón que deja su impresión en la cara interna del pulmón. ¿Qué más podemos conocer? Aquí existe la columna y aquí veo esta imagen, esta es la aorta torácica. La aorta que está yendo hacia la toma. Y va siempre un poquito hacia el lado izquierdo. Por eso la línea media está aquí, ese lado. Este deben ser las venas ácidas. Hay un sistema de venas que drena la pared del tórax, se llama sistema de venas ácidas. Este es un presidiario que donó su cadáver antes de ser ajusticiado en Estados Unidos. Donó su cadáver, joven, musculoso, y lo donó su cadáver para que hagan estudios anatómicos. Y lo confilaron, hicieron un corte desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces este es uno de los cortes, ¿no? Que tiene su clasificación. Entonces, aquí vemos, aquí está el manubrio del esternón, de todo este sistema. El hueso esponjoso, ¿no? Detrás tenemos aquí el grande vaso de la vena cava, que es el tronco venoso de la principal izquierdo. Aquí está ¿qué elemento celeste? La tráquea. ¿Cómo reconozco la tráquea? Nunca se olviden de esta imagen. La tráquea no es un anillo completo de cartílago, solo tiene cartílago adelante y lateral. No hay cartílago atrás. Por eso aquí es una línea. Entonces cada vez que tengo una imagen en forma de arco y una línea ahí, esa es tráquea. Y detrás de la tráquea siempre está el esófago. Y detrás del esófago, la aorta torácica. Este es, como estamos aquí está el manubrio del esternón, todo este es mediastino superior. Todo este es mediastino superior. ¿Cuáles son los límites del mediastino superior? Aquí, el esternón, atrás la columna vertebral de T1 a T4, lateralmente los pulmones, arriba el orificio superior del tórax y abajo un plano imaginario que pasa por el ángulo gris. Entonces todo esto es mediastino superior. El mediastino superior no se divide en mediastino anterior, medio y posterior. Todo es mediastino superior. El mediastino inferior sí se divide en mediastino anterior, medio y posterior. Entonces todo lo que vemos aquí es contenido del mediastino superior. No se olviden de la tráquea.
Acuérdense siempre cuando vean una tomografía, una resonancia, tiene esta forma. Y detrás de la tráquea siempre está el esófago. Antes había anatomía por radiografía, por tomografía. Ya tenía San Marcos. Había radio, anatomía semanal. O sea, había un profesor que traía sus placas de tomografía, resonancia. Y era una vez a la semana. Pero después ya cambiaron y ahora hay un curso de radiología, así como un curso de anatomía, donde ven placas, ¿no? Tomográficas, resonancia, radiografía o en traumatología, miembro superior, miembro inferior, tienen que manejar su anatomía para entender las culturas. Y aquí seguimos, todavía no vemos aquí el corazón, hizo un corte un poquito más abajo, pero seguimos viendo mediastino superior, todo este es mediastino superior. Aquí está la tráquea, este es el esófago, la aorta, estos son los troncos venosos retrocefálicos, seguimos en el mediastino superior. Y aquí es ancho, entonces este es manubrio, es ancho. Cuando vemos el cuerpo ya es pequeño, ¿no? Ahí tendría el manubrio, ya se hizo pequeño. Este ya es cuerpo, este no. Pero ahí ya vemos aquí, ¿quién es este? ¿Ese de esta calidad? ¿Qué dice la clínica cavidad? El corazón, ahí está el corazón. Ese ya es mediastino inferior, ¿no? Y tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, aurícula derecha un poco, y este es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es transversal, ¿no? Entonces este es mediastino medio. Y el mediastino anterior es este pedacito, ¿no? Solo este espacio es mediastino anterior, mediastino medio, y donde está la arteria, la aorta, el esófago, este es mediastino posterior. Mediastino posterior se relaciona con la aurícula izquierda. Por eso, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, ¿a quién va a comprimir? Al esófago. ¿Contra quién? Contra la columna. Entonces crece esta cavidad, lo comprime al esófago y el paciente no puede pasar los alimentos. Pero no puede pasar el alimento por un problema cardíaco, por un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces el tratamiento tiene que ser por un cirujano de tórax o por un cardiólogo, ¿no? Ya no por un gastroenterólogo. El gastroenterólogo no le va a solucionar el problema del crecimiento de esta cavidad, probablemente por un problema de una válvula cardíaca que no está funcionando bien, ¿no? Entonces la pared torácica en general está formada por la jaula torácica, que es la parte ósea, ¿no es cierto? En la parte más profunda. En la superficie tenemos la piel, en segundo plano el tejido celular subcutáneo. Cortamos el tejido celular subcutáneo, encontramos los músculos de la cara anterolateral. ¿A qué músculo le llamamos anterolateral? A los músculos al pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, al músculo. Hay otro músculo en la parte lateral, el serrato anterior o serrato mayor, es el lateral, ¿no? Y las fascias terminales. Entonces, primero, piel, tejido celular. En ese tejido celular subcutáneo, en el espesor, está la glándula mamaria. O sea, la glándula mamaria está en el espesor del tejido celular. No está en plano profundo, está delante del pectoral mayor, delante del serrato anterior, la glándula mamaria. En el plano más profundo tendremos los músculos que están entre las costillas, los músculos intercostales. Y finalmente tenemos la pared torácica, el hueso, el esqueleto, la jaula torácica. Y luego entramos a la cavidad, al mediastino, a las cavidades pulmonares. También tenemos en la parte posterior los músculos de la región dorsal. En el cuello hemos visto músculos de la región dorsal en la parte posterior del tronco. ¿Cuál es la función del tórax? De la jaula de la pared torácica en general, o del tórax, es proteger a las vísceras del tórax, protege a las vísceras del abdomen, a lo que está en la parte superior. También resiste presiones negativas. Cuando el diafragma baja, se genera una presión negativa. Y si no habría hueso, si solamente sería músculo, se colapsaría toda la pared torácica. Entonces la jaula torácica no resiste a las presiones negativas internas o subatmosféricas y genera
el pulmón, ¿qué hace el pulmón? Se retrae como un elástico. El diafragma baja, entonces va a haber una presión negativa. Pero no se colapsa la pared, porque el hueso, la estructura, músculo esquelético, el músculo, entonces no se colapsa. Entonces la jaula torácica se encarga de resistir presiones negativas. También sirve para la inserción de los miembros superiores y sostiene el peso. ¿Quién sostiene el peso de los miembros superiores? El tórax. ¿A través de qué articulación? De la articulación entre el esternón y la clavícula. Es la principal articulación. Y atrás de la articulación funcional entre la espátula y la pared torácica. Entonces, estos dos elementos se fijan al tórax, ¿no? Y el tórax se encarga de sostener, se insertan a los miembros a través de sostienen el peso. También son elementos óseos en la jaula torácica que sirven de inserción para músculos del miembro superior, músculos del abdomen, músculos del cuello, músculos del dorso, ¿no? Que toman como punto de anclaje o fijo para generar la inspiración o la expiración. Entonces son las funciones de la pared torácica. A la pared torácica se le puede poner una capa de yeso. Si se fractura una costilla, pueden poner una cubierta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo va a respirar? Entonces nosotros un día teníamos un paciente con cáncer de la entrada, sacamos y usamos el pectoral mayor con un pedazo de piel para cubrir. Y el hueco que quedó en el tórax, en la pared torácica, en la parte de tejido blando, simplemente le colamos, levantamos piel hacia atrás, piel hacia adelante y lo juntamos. Pero al día siguiente el paciente hizo neumonía, porque la piel estaba muy ajustada al tórax, no podía respirar, ¿no? Entonces entramos y hemos limpiado más, levantamos más piel de los lados para que pueda unirse sin tensión. O sea, el tórax, toda fractura costal que se hace, nada, solo reposo. No hay forma, no pueden poner un vendaje tampoco. Entonces le ocasiona un problema en la ventilación y eso genera de repente un problema neumónico, una neumonía. Dice el tórax, ¿qué dicen? El tórax es la región más dinámica, de más movimiento. Toda nuestra vida, el tórax se va a mover. Si se para, ahí terminó. No hay otra zona del organismo que está en constante movimiento, sino son las vísceras, el corazón y el pulmón y el tórax encima. Esto es la lista. Tenemos el manubrio, el cuerpo, el apéndice torácico. Aquí el ángulo de Luis es este ángulo. El manubrio está en un plano, el cuerpo está en otro plano. O sea, ángulo de Luis. Si trazamos una línea, debe llegar al borde inferior de T4. Aquí no lo ubicamos, debe llegar de aquí para arriba en el destino superior, hacia abajo en el destino inferior. La segunda costilla llega al ángulo de Luis, la segunda costilla al ángulo, luego hasta la séptima costilla. La primera va al manubrio, ¿no? Todas las costillas tienen cabeza, cuello, tuberosidad y cuerpo, menos las dos últimas. Las dos últimas solo tienen cabeza y cuerpo, cabeza y cuerpo. No tienen tuberosidad, esa tuberosidad. Entonces, las 10 primeras costillas se insertan o se articulan con el cuerpo y con la apófisis transversa. Las 10 primeras. Las dos últimas van directo al cuerpo. ¿Por dónde hacemos la toracocentesis? ¿Por el borde superior o por el borde inferior de una costilla? Por el borde inferior, porque aquí no podemos usar como un paquete vascular religioso intercostal. Pues nos vamos 1 a 2 centímetros por encima y por ahí entramos y hacemos la toracocentesis. El músculo intercostal externo es un músculo inspirador. El externo está por fuera. Es un músculo que participa en la inspiración, el externo. Y el interno, que está en plano más profundo, es un músculo de la expiración. Durante la expiración, la jaula torácica desciende. Estos arcos costales van a descender durante la inspiración. Y durante la expiración,
Durante la inspiración, los arcos postales ascienden. Entonces, los intercostales externos son inspiradores, los intercostales internos participan en la expiración. Pero los músculos más potentes de la expiración son los músculos de la pared del abdomen. Estos son los músculos que participan en la expiración. Son los músculos que descienden porque tienen inserción en las últimas costillas. Entonces, al contraer, se desciende en las últimas costillas y arrastra el músculo. Ahí vamos a quedar. Entonces, terminaríamos para un día de clase mental, para ponernos al día de esta primera clase y después de